Sí, vale, sí. Bueno, vamos a intentar pasar un rato a gusto, a ver si no os aburro. Cuando me planteó el tema, Eva, decir, ¿qué tema vamos a hablar? Yo planteé los huesos, porque en primer lugar tenemos muchas armas en la empresa para atacar el problema de huesos. Además es un problema muy acuciante, es la primera patología en primaria que atendemos como consulta diaria, ¿no? Y el tema de los huesos, pues hombre, es la primera consulta en frecuentación de atención primaria. ¿Pero por qué? Porque, claro, es un problema crónico, es un problema que te van las personas o con un problema de rodilla, un problema de espalda y realmente en la medicina tradicional no hay muchas armas para atacar el problema de huesos. Entonces le das un analgésico, no le va bien, le das otro analgésico, te viene a consulta, no le va bien, entras con un antiinflamatorio a riesgo de lo que ya habéis oído hablar de los efectos secundarios de los antiinflamatorios con respecto a la patología cardiovascular, de hipertensión, de infartos, de anginas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ves que los analgésicos no te resultan, entras en el tema de los antiinflamatorios, aún a riesgo, porque muchas personas mayores pues no pueden tomar antiinflamatorios por lo que digo de interacción con la patología cardiovascular. Pero te siguen viniendo, porque es que realmente igual les alivia sintomáticamente, pero no acabas de solucionar el problema. Y luego ya cuando estás muy desesperado acabas derivando al traumatólogo, el traumatólogo también se acaba desesperando y deriva a rehabilitación, de rehabilitación de hacer las sesiones que tiene que hacer, y otra vez lo tienes en primaria, con el mismo dolor de rodilla o el mismo dolor de espalda, y dices, por Dios. Entonces, claro, cuando tú ves, yo desayunando todos los días a las 11 me voy a desayunar, yo tengo una consulta de atención primaria, hago pediatría. Entonces, cuando estoy desayunando, no hace mucho, los azucarillos traen un pequeño mensaje, y encontré uno que venía al pelo. Que no me acuerdo literalmente cómo decía, pero básicamente dice, si tú haciendo una cosa no encuentras resultados y quieres tener unos resultados diferentes, pues cambia de opción, intenta hacer otra cosa. O sea, no te olvides del objetivo, que en este caso es intentar ayudar a las personas con problemas de huesos, no te olvides del objetivo, pero intenta ir por otro camino a ver si llegas a ese objetivo. No renuncies a mejorar el problema de huesos. Entonces yo voy a plantear aquí precisamente la otra visión. Toda mi actividad clínica la he desarrollado, yo empecé en la medicina por la puerta de atrás. Yo empecé en la medicina como médico fitoterapeuta, médico que trabaja con plantas, médico natural. Y por la mañana hago un ejercicio, ya os he dicho, de pediatra. Llevo una zona de Albuñol La Rábita, una zona, por cierto, muy bonita, le llaman la costa tropical, un paraíso, y ahí ejerzo como pediatra. Entonces también tengo la visión de un lado y de otro, por eso os hablo con la seguridad que os hablo de lo que ocurre en primaria cuando tratamos el problema de huesos. Entonces yo voy a hablar desde otra perspectiva, ¿no? Pero claro, el problema de huesos, cuando hablamos de huesos hay... A ver cómo funciona esto. Hueso es una forma general de hablar, ¿no? Realmente hay como tres patologías cuando hablamos del reumatismo. Tenemos lo que es la osteoporosis, tenemos lo que es la artrosis y tenemos la artritis, básicamente. Luego hay otras patologías de partes blandas reumatológicas y tal, pero que no merece la pena entrar. A todo esto quisiera que fuese una charla abierta, que cualquier persona que en cualquier momento quiera interrumpir, quiera preguntar, o que quiera colaborar, quiera dar su opinión o quiera dar su experiencia, a tumba abierta. Levantáis la mano y a tumba abierta, ¿no? Entonces, básicamente podemos resumir el concepto de problema de huesos en estas tres patologías. La osteoporosis, todos bien sabéis que es un problema de descalcificación. Creo que igual, a ver si me lo he echado. Sí, perfecto. Esto es muy gráfico. A ver si lo pongo bien. Sí, perfecto. El hueso, para que tengáis un poquito idea, a nivel interno el hueso es una estructura trabecular, es decir, los huesos es como un andamiaje dentro del hueso. Hay un andamiaje en el cual se va depositando calcio, el sílice, se va depositando el magnesio, se deposita tejido conectivo y va haciendo estructura el hueso. Entonces, no sé si lográis alcanzar a ver, aquí tenemos una estructura normal de hueso a nivel interno y cuando se va descalcificando por falta de calcio, se nos va tornando en esto. El hueso físicamente se apolilla, el hueso. Esto sería una osteoporosis, ¿no? Luego tenemos la artrosis.
La artrosis es cuando hay un desgaste. Cuando hablamos de huesos, el hueso son dos partes. Vamos a ver si yo me explico. Siempre se habla muy genéricamente de huesos, como yo ahora estoy hablando, pero cuando tenemos un hueso delante tenemos dos conceptos. Uno, la caña del hueso, que es la estructura ósea, y luego tenemos la zona que articula, que hace articulación con otro hueso. Entonces tenemos la caña, que es la estructura larga del hueso, y luego lo que es la articulación del hueso, que es donde está el cartílago y donde se hace el juego del movimiento de hueso contra hueso, ¿no? Cuando hablamos de osteoporosis, el problema está en la descalcificación, ocurre en la caña. Cuando hablamos de artrosis o de artritis, el problema lo tenemos en la articulación, que es la unión de los dos huesos que nos permite el movimiento. Cualquier tipo de movimiento siempre hay una articulación. Entonces, cuando en esa articulación tenemos un desgaste, es lo que se llama artrosis. Y cuando tenemos una inflamación, tenemos la artritis. Siempre en medicina el concepto osis es degenerativo, es desgaste, y el concepto itis es inflamatorio. Entonces, ¿cómo podemos distinguir una osis de una itis? Yo os voy a poner un ejemplo por antonomasia, la rodilla, que es una de las articulaciones que más se nos suele desgastar porque se usa mucho, sostiene el peso del cuerpo, vamos todos con sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la rodilla, cuando tenemos una artrosis, un desgaste, es un dolor que no duele en reposo. Es un dolor que cuando empezamos a andar es cuando más lo notamos. En cambio, llevamos un ratito andando, se dulcifica el dolor, disminuye el dolor. No hay excesiva deformidad, aunque cuando esa rodilla ya se desgasta mucho, sí que se ve una deformidad, pero no inflamatoria. Y es un dolor que suele asociarse a la edad generalmente. Aunque normalmente ahora estamos viendo personas más jóvenes con problemas de desgastes articulares. Ahora vamos a ver. Y luego la artritis es un problema de inflamación. Es un dolor que duele, o sea, esa rodilla duele constantemente. Nos imposibilita el andar porque aumenta el dolor. La artrosis tiene rigidez, pero que cede con el movimiento. La artritis, ese dolor nos da rigidez y sobre todo genera una deformidad, pero por inflamación. Se ve la rodilla roja, hinchada, tumefacta. La aprietas y dejas una huella en la articulación. Eso es una artritis. Y luego lo que os comento, la osteoporosis es debida a la edad. Cuando hay la retirada del periodo, no quiero entrar en profundidad, pero con la retirada del periodo de las mujeres por la ausencia de estrógenos es cuando se dispara la osteoporosis, pero nos estamos encontrando que cada vez hay más personas jóvenes con osteoporosis. Cada vez hay más mujeres que tienen su periodo, que no tienen ausencia de estrógenos, que tienen osteoporosis. Lo recalco esto porque esto va un poco en el origen de la patología de los huesos, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de patología ósea del origen, si nosotros preguntamos en un foro, decir, oye, ¿cuál es el problema de los huesos? Bueno, pues siempre está el típico que te puede decir, oye, pues mira, es la edad. La edad. Yo soy una persona mayor y como soy mayor, pues se me van gastando los huesos, pero claro, estamos intentando hablar de causas. Si la edad fuese la causa del problema de huesos, todas las personas que tengan determinada edad tendrían problemas de huesos. Pero en cambio, yo empecé dando charlas precisamente en club de jubilados hace allá por la edad de piedra, hace 25 años, y siempre tenía el típico abuelito de 90 años en la primera fila que no sabía lo que eran los huesos, que nunca había sufrido de huesos. Entonces, claro, si causa del problema de huesos es la edad, todo el mundo de determinada edad estaríamos. Aunque bien es cierto, he traído una pequeña estadística que os lamento, que actualmente en las personas mayores de 60 años, hoy el 97% tiene artrosis. Hoy. Ahora veremos por qué, ¿eh? Ahora veremos por qué. Que eso antes no era así. Luego, ¿qué me puede...? El trabajo. Como causa... Ay, por Dios. He tocado algo aquí.
perfecto. El trabajo. Es decir, yo he estado toda la vida trabajando en la obra y es lógico que se me hayan desgastado los huesos. Pero os digo lo mismo que con la edad. Hay personas que han trabajado muy duro en su vida y tampoco sufren de huesos. Aparte que sufren lumbago, pero no tienen un desgaste óseo o una artritis con inflamación de articulaciones. Con lo cual ya estamos relativizando que el trabajo sea causa del problema de huesos. Hombre, yo en mi zona, cuando doy charlas, me dicen todos la mar, porque es una zona de mar. Entonces, la humedad del mar. Y siempre topas con los marineros de turno que no han sufrido de huesos, que esa humedad no les ha afectado a ellos. Es decir, que tampoco estamos teniendo esto como causa. Estos son factores predisponentes, que predisponen al sufrimiento de huesos, pero no son causantes. Siempre que hablamos de causa, afecta a todas las personas que tengan problemas de huesos, está detrás esa causa. ¿Y sabéis cuál es realmente la causa del problema de huesos? Pues a veces me gustaría desglosarlo un poco porque cuando lo diga vais a decir, bueno, ¿tú de qué vas? ¿Y qué tienes que ver el tocino con la velocidad? Pues el riñón. El riñón está detrás de los problemas de huesos. Si una persona no tiene padecimiento renal, no va a padecer de huesos. Ahora vamos a ver por qué. Tiene su razón, tiene su porqué. Entonces ya estamos hablando